Tengan un excelente día, radio escuchas de Radio Farabundo Martí, voz de historia viva. Bienvenidos a un capítulo más de su programa La Voz de las Mujeres, un espacio desarrollado por Asociación Provida. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema Testimonio del proceso formativo en sensibilización de género y liderazgo. Para ello tenemos a integrantes de ASMUCHAL, la Asociación de Mujeres Chalatecas de Las Minas, por supuesto. Así es de que a continuación se van a presentar cada una de ellas. Bienvenidas y nos dicen su nombre. Mi nombre es Ana Gloria Sortoleiva y vengo de las comunidades de La Loma, Cantón Las Minas. Muy bien. Mi nombre es Santos Hernández Morales, vengo también de Caserío Las Lomas, Cantón Las Minas. Buenas tardes, mi nombre es Ana Elizabeth, igual soy parte de la Asociación de Mujeres ASMUCHAL y vengo de la comunidad de Los Alas, que pertenece también al Cantón Las Minas. Excelente, para nosotros es un gusto que desarrollemos este programa y que hagamos este conversatorio sobre el proceso formativo que se ha tenido como ASMUCHAL con Asociación Provida en el marco de este proyecto, ¿verdad? Mujeres organizadas contra el cambio climático a través de la agroecología en Chalatenango Sur, es el nombre del proyecto. Vamos a iniciar, si nos comentan un poco sobre la metodología del proceso. Para esta formación, ¿cuántas jornadas se desarrollaron y dónde se realizó? Bueno, fueron 3 jornadas. Entonces de esa fue una en La Palma y 2 allá en San Ignacio. De esas 3 fue una de autocuido y fue una de género y fue la otra de liderazgo. Entonces la primera, la que fuimos a La Palma, fue de ver el autocuido de uno personal. O sea, cómo cuidarse uno como mujer. No poner primero la prioridad a otra persona, o sea, pongamos si era casada, o sea, poner primero al esposo de prioridad que uno de mujer. Entonces, o sea, esa era la capacitación, o sea, de que a veces nosotros las mujeres tenemos un costumbre de que cuando o sea, tenemos el esposo, o sea, lo primero es él y nosotros somos de último para todo. O sea, si preparamos una comida, o sea, primero tiene que ser la mejor parte para el esposo. Entonces después, o sea, los hijos y después de último, si sobra, se queda uno, o sea, que ajuste para uno y si no, pues que no se queda uno sin comer. Entonces eso, o sea, eso era lo que vimos, que también tenía que ser prioridad uno como mujer, entonces, o sea, en el autocuido. Entonces, y los temas fueron fueron como compartidos, fueron dinámicos. O sea, yo como de mi parte, o sea, yo me gustó tantísimo esa capacitación porque también, o sea, jugamos, bailamos, o sea, en la noche. Entonces, y también fuimos a lo del barro, de que, o sea, fue una tarde, o sea, bien, o sea, que sentimos de que los olvidamos de las cosas de la casa. Entonces, para mí, o sea, fue una capacitación tan bonita que yo venía tan animada, que yo les decía a las hipotas que en la casa, yo les decía que iba a volver a ir porque yo venía animada con esa capacitación que habíamos tenido. Entonces, porque fue bien, o sea, también, o sea, de parte de las que lo dieron la capacitación, o sea, ellas fueron bien dinámicas, fueron bien amables, o sea, de parte de ellas para nosotros. Entonces, que eso, nosotros, o sea, lo sentimos así, o sea, todavía animadas a seguir. Excelente, y yo creo que muy interesante estas capacitaciones, ¿verdad? Y más como ustedes lo dicen, estas jornadas de autocuido. A veces nosotros nos pensamos tanto en las otras personas, pero descuidamos nuestra salud. Y eso, pues, así lo vemos, ¿verdad? En las mamás, como usted lo mencionaba, el hecho de que la comida esté a tiempo, de que todo esté limpio, que la casa se vea bonita, es decir, aseadita. Y que si la comida, primero servirle a los demás y a veces se descuidan de ellas mismas. Sí. Entonces debe de haber ese cuidado de los aspectos emocionales, prevenir el estrés, entre tantas cosas
Y son jornadas que, como usted lo decía, son muy buenas, ¿verdad? Sí. Para mantener una buena salud. Eso sí. Y también que lo daban todo, porque lo dieron hasta el transporte, que el transporte salió desde allí del caserío Los Alas hasta allá San Ignacio. Entonces sí, allí pues fueron tres jornadas que de allí eran de 2 días y una noche. Pues yo pienso que a lo que hablábamos, pues lo que dice la compañera, que hay mucho pues que hemos aprendido ahí, y también que, como dice, estamos allí en lo que los enseñaron de trabajos grupales, las dinámicas, y todo eso lo hace a uno que estando en una jornada de esas no lo de sueño, porque con las dinámicas uno se pone bien activo. Pues a mí también pues me gustaron, porque hay cosas que uno no las sabe y por lo menos en que sea un poquito se le va quedando. Pues allí pues ellas los han dado todo. Muy bien. Veamos, ¿qué las motivó a participar en este proceso? Me gustaría si me pueden comentar un poco qué fue lo que las motivó a participar en este proceso. Al principio yo era primera vez que asisto a estas jornadas, pero sí me sentí motivada por los temas que uno nunca le han dado a entender pues de qué se tratan esos temas. Entonces, porque uno, aunque sea mayor, pero uno ignora en aquel tiempo a qué se refiere. Entonces, pues, y también estando así en grupo, tenemos, hay algunas pues mujeres que tienen más ideas que otras, y lo sentimos bien pues porque bien motivadas, porque aprendemos de lo que las demás también nos enseñan. ¿Y en su caso qué la motivó? No, yo lo que me motivó también fue que a veces salimos de casa. Salimos, o sea, porque a veces estamos acostumbrados a decir, no, yo no voy porque por no dejar la casa. Entonces, y a veces cuando uno se va, entonces, o sea, siente como que se desprende de las cosas. Y también, o sea, algo que los motivaba tanto era de que, o sea, lo que los daban los temas eran tan amables, o sea, también a la hora de la comida, o sea, a veces uno en la casa, o sea, no tiene esa oportunidad de que le sirvan la comida a la mesa. Entonces yo siempre comentaba con las demás y les decía, miren, en la casa no tenemos estas oportunidades de que nosotros nos sentemos y nos sirvan la comida. Entonces, y allí todo, o sea, lo teníamos. Entonces eso también me motiva, también salir, o sea, a veces porque nosotros no habíamos tenido esta oportunidad. Yo hablaba con Ana cuando los motivaba a ella que fuéramos a esas capacitaciones. Yo le decía, yo deseo ir porque yo nunca he ido a una noche a quedarme a otro lugar, conocer esos espacios, o sea, que uno conoce. Entonces yo le decía, yo me siento motivada. Yo cuando vine, yo lo primero que hice fue escribirle a ella. Y yo le dije, fíjese que yo me siento motivada porque allá donde hemos andado, los han atendido tan bien, o sea, el tema los ha gustado tanto. Entonces créame que yo, o sea, yo venía animando a las bichas, porque yo tengo una cipota que también es de la directiva de mujeres, o sea. Entonces yo le dije, fíjate que si vos fueras a esa capacitación, vos te animaras, porque esas capacitaciones son bien bonitas. Entonces, porque yo vengo animada, le decía yo, con los temas que los han dado, o sea, porque a veces uno piensa de que uno de mujer siempre tiene que ir, o sea, de último, que no tiene que ser, o sea, que no tiene que ser igual con los demás. Entonces, y eso yo lo aprendí ahí, que, o sea, cuando uno, o sea, va a servir algo, o a veces uno está enfermo también, y a veces enfermo, tiene que servirle a la familia, porque, o sea, porque piensa uno que es la responsabilidad de uno como mujer, o sea, a servirle al marido, porque, o sea, uno, si se siente mal, o sea, él no lo va a considerar a uno porque se sienta mal.
Y entonces, en esos espacios uno aprende eso, de que uno también vale como mujer, o sea, que tiene esas oportunidades pues, de aprender eso, de que no solo la familia, o sea, es útil en la casa, sino que también uno como mujer. Entonces eso me motivó a seguir, o sea, yo si hubiera más, yo fuera. Sí. Excelente, una gran experiencia, ¿verdad? Muchas veces vemos eso en el caso de las mujeres que les toca limitarse en Sí. ese derecho, y vemos de que en el caso los varones o los hombres, ellos iban a estas capacitaciones donde pueden quedarse en otro lugar, pero a veces a la señorita o a la mujer se le ve como es eso, que te vas a ir a quedar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? Sí. Tenés que estar acá, tenés que atender, y es parte de una misma cultura machista que hemos Sí, tenido, sí. ¿verdad? Y con estos proyectos, qué bueno que se puede ver ese esquema y el otro lado también de la realidad, donde la mujer también tiene este derecho de poderse formar y participar en este tipo de espacios. Quizás comentar algo que es bastante importante recalcar, que a veces como mujer cuesta, ¿verdad?, desapegarse Sí. de los hijos, Sí. pero con este programa Provida ha dado el espacio para que también se puedan llevar a los hijos. Entonces, y hay una persona que está ahí cuidándoles, y uno pues está en la parte de se está formando, pero también están sus hijos, pero están con otra persona que tiene la confianza que los está cuidando, pero o sea, no estamos preocupadas que mi hijo allá, que mi hijo en la casa, cómo va a pasar, o a veces cuando un niño tiene 5, 6, 7 años, ¿verdad? Entonces no se puede cuidar solo todavía. Entonces creo que eso también es una oportunidad muy importante, la verdad, es reconocerle eso a Provida, porque ha retomado ese espacio, no tanto también solo para el amor, sino que ver en sí la mujer, a veces en los hijos, ¿verdad? Que a veces tampoco le limitan a usted poder querer salir, porque ¿quién me va a cuidar el niño o la niña? Tengo que buscar a alguien que me lo cuide, o si lo quiere hacer y no lo quiere hacer. Entonces quizás eso también recalcar, que en estos espacios pues nos han brindado a poder llevar nuestros hijos y hijas. Sí, y también hay esposos que no dejan que la mujer vaya a estos espacios. Entonces, porque la mayoría son celosos, y más quedándose de un día para otro. Entonces, todo eso, pues, yo pienso que estos espacios también es de hacerles conciencia también a los hombres, algunos hombres, porque no son todos, algunos hombres que no dejan que la mujer vaya a estos espacios. Entonces, y es muy importante porque uno estando solo en la casa, solo dedicándose a los quehaceres de la casa, uno no aprende nada, pues. Entonces, y así saliendo uno se da cuenta, se siente, olvida todo lo que tiene en mente de hacer en la casa. Entonces, y de mi parte, pues yo le invito pues a las demás mujeres que se incorporen cuando llegue este tipo de proyectos a las comunidades, que no es de desaprovecharlo, porque es muy bonito estos espacios. Muy bien. Me gustaría si me pueden compartir si anteriormente ya habían participado en algún proceso formativo similar, o si es la primera vez que han participado y cómo se han sentido. De mi parte, es primera vez. De mi parte es primera vez, y yo me he sentido bien, feliz, le voy a decir, porque en esos momentos uno se le olvida todo. Y más cuando hacemos trabajos grupales, dinámicas, que yo más reírme no he podido, y que soy algo escasa para reírme. Pero Carolina sabe muy bien lo que me he reído en todos esos. Pues para mí ha sido magnífico, bien bonito todo eso. Muy bien. Sí, no, también para mí, créanme que yo me he sentido tan bien, yo creí, o sea, grabar algo, porque como allá en la pérgola grabamos un poquito, yo decía, ¿cómo voy a hacer en esto?
pero yo decía, no, yo tengo que salir bien. Pero sí, yo esos temas me gustaron tanto, la forma también, cómo desarrollaron el tema, porque lo hacían una parte, lo hacían, el tema hablando en el salón, otro rato ya así en el campo con dinámica. Aprendí unas dinámicas que jamás la había visto con estas mujeres. Y por eso créame que yo me he sentido tan bien, ya no puedo ni explicarlo, porque yo se lo digo a todo el mundo, que yo me sentí bien. Por la forma como también ellas lo hacen, pues, porque son bien dinámicas. Porque hemos ido con las dos y con las dos son dinámicas. Yo me he sentido bien de mi parte y yo, animo a las demás mujeres, yo les digo a las demás mujeres, de que cuando tengan una oportunidad de estas, que nunca digan no, que nunca digan yo no voy a poder ir porque yo no me puedo quedar en otro lugar, no, porque todo se puede cuando uno quiere. Entonces, porque a veces, tenemos un sistema que lo que quiere es que la mujer siempre diga no, yo no puedo. Entonces, y cuando uno a veces dice que uno hay que lanzarse para decir no puedo. Y yo he aprendido eso, fíjese, en esas capacitaciones también, cuando uno dice yo no puedo, mientras uno no se tira a ver si puede o no puede decir yo no puedo ir ahí, porque si uno nunca lo hace, pues nunca va a tener esas oportunidades. Sí. No se le quita el miedo, porque si uno no se tira por primera vez, a uno no se le quita el miedo. Siempre uno sigue siendo tímido, pero uno empezando a hablar, pasando adelante a decir lo que uno ha entendido, lo que uno piensa, ahí uno va empezando ya a sentirse, a que se lo vaya el miedo, pues, más que todo. Muy bien, excelente. Me gustaría si pueden compartirme uno de los temas que más les llamó la atención y por qué les llamó la atención. Fíjense que yo de mi parte me gustó el tema de género, porque fíjense que yo ignoraba tanto, porque según yo, el tema de género, era un tema de que yo pensaba que solo se dividía de mujer a hombre. Entonces, y allí lo vimos, todo lo que es género. Entonces, porque a veces uno piensa que los gays, entonces, no tienen la misma validez que uno. Entonces, y eso lo aprendí, de que ellos, si son gays, porque ya es una ¿cómo que le quiero decir? Que como que no es cosa de ellos, pues, sino que se les desarrolla esa hormona. Entonces, y también, aprender a dividir, porque yo en tantos años que tengo, nunca había quedado tan clara como en esos temas de que quedamos, a dividir tanto el género de mujer, a dividir el género de lo que es el hombre, el gay, porque a veces hay gay que, les gustan las dos cosas, ¿va? Todo eso lo vimos. Entonces, yo me gustó eso, y eso fue el tema que más me gustó, porque sentí que quedé más, como que lo aprendí más, pues. Sí. ¿Cuál fue el tema que en el caso suyo el que más le gustó, el que más le llamó la atención y por qué? Sí, porque el autocuido, mire, a mí casi que los tres me gustó mucho, porque son cosas, pues, que uno solo sabe, pues, que uno es mujer y el otro es hombre. De allí para allá uno no sabe nada más. Entonces, pero sí, el autocuido, yo agarré un poquito del autocuido, porque el problema es que yo tenía un problema sobre eso. Pero no lo quise mencionar ahí porque, pero sí, en ese tiempo que yo tenía mi marido, yo lo primero que le daba era la pechuga del pollo, de la gallina, y ya para mí los hijos dejaba las otras partecitas. Y yo, cayendo bien con él, yo solo la pechuga nomás le ponía. Pero yo no sabía el error que estaba cometiendo. Porque uno a veces, no sabe, pues,
Pero ya hoy después me he venido dando cuenta que al final el hombre no lo sabe agradecer a uno lo que uno. Pero hasta hoy pues que me di cuenta lo que uno hace, que deja de último los hijos y uno también. Pero uno no se cuida, uno va, si alcanza para uno, pues bueno, y si no, pues uno encomienda el hombre y encomienda los hijos, allí está todo. Pero sí, yo pienso que Yo pienso que en el acto cuido no se refieren quizás solo a la comida, porque yo estuve un tiempo con una pareja de que había veces que estaba enferma. Y enferma yo tenía que irle a dejar la comida a él donde él estaba trabajando y quedarme trabajando con él. Entonces, y enferma, entonces había veces que yo le decía, me voy ya porque yo ya no aguanto. Una vez yo estaba operada, yo tenía 1 mes de operada. Y entonces y me fui con él y entonces y me dijo que, o sea, yo le dije, yo me voy a ir porque ya no aguanto. Entonces y me dijo él, sí, yo sabía que te ibas a ir porque ya no, o sea, no quería estar aquí. Y entonces y yo me vine y cuando él vino a la casa, entonces él me agarró y me aventó a la cama. Yo estaba todavía verde la operación, se me descosió una parte de aquí de la operación. Entonces y fue el chorro de sangre y yo le dije, mira lo que me hiciste. Pero yo todavía, o sea, hasta allí yo decía, pero no es nada lo que me ha hecho. Yo decía, o sea, si él viene enojado porque me vine. Entonces eso yo también lo pude aprender en el acto cuido. Que cuando uno, o sea, está con el marido, o sea, uno cree que solo él vale, que uno no vale, y que ellos se enojan por algo. Y que cuando, o sea, uno, o sea, comete errores, que solo uno comete errores, de que ellos no cometen errores. Y que si le hacen algo es porque uno se ha portado mal. Entonces eso siempre yo lo decía cuando estaba con él, yo decía, porque había veces él me agarraba del pelo, yo decía, porque no le he hecho caso, es que él me agarra así. Entonces eso lo aprendí yo en ese tema también, de que muchas veces yo hice las cosas estando mal de salud por quedar bien con él. Entonces esas son cosas que uno las aprende, o sea, cuando ve esos temas. Porque a veces sale de esa ignorancia de que uno a veces lo hace porque cree que está haciendo bien, entonces, y que está haciendo mal. A veces tiene tantos hijos y a veces uno ni a los hijos atiende por estar atendiéndolo a él, por quedar bien con ellos. Eso. Bueno, vemos de que es importante al mismo tiempo el desarrollo de estas temáticas porque es conocer sobre los derechos humanos que tienen las mujeres, ¿verdad? Y que muchas veces son vulnerados porque también la persona lo permite pensando en eso, voy a quedar bien, voy a hacer esto por ellos, ¿verdad? Por los hijos, por el esposo, y se dejan por último plano las mujeres. Y al final esa acumulación de estrés, creo que al final termina pasando factura, ¿verdad? Sí, o sea, uno siempre piensa, si no lo hago me va a dejar. Y me va a dejar con los hijos, si yo no le hago caso me va a dejar, porque yo siempre pensaba eso. Mi familia siempre me decía, ya no aguantes, ya mucho aguantaste. Entonces yo decía, pero yo sin él no voy a poder vivir. Y hoy tengo tantos años de vivir sin él y he vivido, o sea, he salido adelante con mis hijos. Entonces, pero uno siempre cuando tiene esa ignorancia, uno cree, aún hasta en la intimidad, uno cree de que si uno no hace lo que ellos dicen, porque yo les he contado a estas mujeres en esos temas que yo fui violada muchas veces por él, porque habían veces de que yo quería tener una relación con él, entonces él quería una relación conmigo y yo no me sentía bien, entonces, o sea, yo tenía que hacerlo porque si no me dejaba. Entonces, es una ignorancia de uno cuando uno siente que si no hace aquello, entonces lo van a dejar, como que uno no pudiera, o sea, salir adelante uno solo. Y esos temas le ayudan a eso, o sea, sentirse de que uno puede, sea como sea. Y entonces yo créame que he sabido tantas cosas yendo a esas capacitaciones. Yo les agradezco tanto a Provida, o sea, que dio esas oportunidades para que nosotros, o sea, aprendiéramos lo poquito que hemos aprendido y comenzar a salir adelante, o sea, que ya no estar en el mismo sistema de que estábamos, que si uno salía de casa, uno no podía salir de casa porque uno tenía que estar en casa, eso. Que vos no te podés, o sea, no te podés divertir porque sos mujer,
Siempre eso se lo dijeron a uno. Entonces, no, vos como mujer tenés que estar en casa, o sea, porque ese es el rol tuyo, estar en la casa. Entonces, en que uno y después, ya oyendo todo eso, uno sabe de que el rol de uno no es eso, si uno puede igual que los demás. Entonces, porque cuando uno, como le digo, uno se pone, uno puede todo. Entonces, lo que pasa es que a veces uno la ignorancia no lo deja salir adelante. Y eso. Sí. Muy bien, muy Y también interesante. que uno en la niñez, a uno de niña, le enseñaban, le decían desde antes en los colores que uno tenía que ponerse y tenía que ponerse vestido. Entonces, en aquel tiempo uno se ponía solo vestido, nada que ponerse chorro, pantalón, y tiene que ser, si es varón, tiene que ser celeste. Entonces, y uno, rosado, uno de mujer. Entonces, y nada que el varón tiene que ayudarle a uno en cuestión de la casa. Allí no, que como es varón, que se dedique solo al trabajo de agricultura, ayudarle al papá. Entonces, y ya uno pues no tiene que sobrepasarse pues y decirle al hombre o al hijo, mire, ayudarme en esto de las tareas de la casa. No, porque no puede, porque es varón. Entonces, y allí solo a uno le toca, eso es lo que a uno le decían los papás de antes, de uno. Y hasta en los colores, hasta para jugar desde niñez, que uno le dice, no, usted tiene que jugar con muñeca. Usted tiene que jugar con pelota, los varones. Por eso es que ellos llegan a grandes y uno les dice, mire, haga tal cosa, ayúdeme a hacer la limpieza. No, si yo no soy mujer. Yo no soy mujer, eso es para las niñas. Yo no soy hembra para hacer el trabajo de casa. Entonces, eso de hoy en día cuesta pues entender que ellos tienen que ayudar a la casa, porque hay unos machistas sobre eso todavía, que no le ayudan, mayormente los hijos, que no le ayudan a uno a las tareas de la casa. Y también así hay hombres también, que no le ayudan a la mujer. Y sí, he visto yo que en parejas hay algunos que sí le ayudan a la mujer y se comparten las tareas. Se comparten las tareas de la casa. Entonces, pero ya uno pues ya no logró eso, de ese tipo de ayuda. Sí, la verdad es que bueno, verdad que se han ido rompiendo esquemas con todas estas formaciones que se han recibido. Y así además quisiera que me comentaran cómo se sintieron convivir con otras mujeres de la misma comunidad, porque a veces nos conocemos, nos saludamos, buenos días, que le vaya bien, pero no hay una convivencia. Entonces, ¿cómo se sintieron conviviendo con mujeres de la misma comunidad o de otras comunidades en estas formaciones? Fíjese que al principio, en mi caso, me sentí algo huraña, que uno no da esa confianza, pero a medida de lo que uno está yendo, ya va agarrando confianza, platicando, tanto le platican a uno como uno también, y allí es cuando llega momento que uno ya hace una buena amistad con aquella persona. Y también aprende muchas cosas, porque como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces uno aprende algo bueno de aquellas personas. Y también en los temas que hay gente hay mujeres que sí tienen bien o sea, la mente que se les quedan las cosas, y también le ayudan a uno. Le ayudan. Yo por mí pues me siento bien andar así en los grupos yo me he sentido bien, gracias a Dios. Muy bien. No, yo me sentí bien porque a veces uno en casa, o sea, puede ser de la misma comunidad, pero uno no se ve con la gente. A veces uno si no sale de casa, o sea, no se ve, porque yo soy de las personas que no me gusta de andar en casa, entonces yo, o sea, pues con ella pasamos días que no lo vemos y somos de la misma comunidad.
encontré más con las otras comunidades. O sea, yo me sentí bien porque a veces uno tiene esa convivencia con ellos, de platicar cómo son ellos, cómo se sienten ellos, que a veces ellas le cuentan qué problemas ellas están pasando y a veces uno cree que solo uno tiene problemas. Entonces, cuando uno convive con otras mujeres, las mujeres como que los entendemos más cuando platicamos. Entonces dice uno, no, si no solo yo estoy pasando. Entonces yo digo, yo no. Entonces esa convivencia me gustó también, porque a veces, o sea, uno se cuenta sus cosas, convive con ellas, platica, a veces uno siempre se siente, o sea, como distraído cuando uno está hablando por las compañeras que van también a la capacitación. Muy bien, excelente. Me gustaría que me cuenten por qué consideran importante el liderazgo de las mujeres en las comunidades. Pues yo lo considero importante porque cuando uno, o sea, una mujer dice lideresca, o sea, cuando uno estudia, como que aprende más, o sea, sale de lo común. Entonces, porque cuando uno no sabe nada, entonces cualquier gente, o sea, lo quiere, o sea, siempre dominar. Entonces, y cuando uno estudia, porque fíjese que yo les venía contando, que yo le digo, yo antes en una asamblea, yo no hablaba, porque yo sentía de que lo que yo iba a hablar no servía. Y en cambio hoy yo digo, sí, yo puedo. Entonces yo he aprendido eso, a decir, no, yo puedo. O sea, yo voy a decir no puedo hasta cuando ya haya hecho las cosas y las haya hecho mal, voy a decir no puedo. Pero sin embargo todos se equivocan, siempre digo eso, todos nos equivocamos. Pero sí, o sea, el liderazgo es importante en la comunidad porque también uno, o sea, como que les transmite eso a la demás gente. O sea, uno dice, no, si Julana no sabía, entonces, y hoy cómo es, entonces, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces le transmite eso a los jóvenes también, cuando uno es un líder en la comunidad. Eso, Muy bien. ¿Por qué considera que es importante el liderazgo de las mujeres en las comunidades? Fíjese que es muy importante porque ellas dan a conocer lo que ellas saben, le dan a conocer a los jóvenes y allí pues ellos también van aprendiendo, porque el problema es que los jóvenes, si no hay nadie que les esté diciendo algunas cosas, ellos no van aprendiendo también. Entonces yo pienso que es muy importante también sobre eso, pues para que los jóvenes ellos vayan aprendiendo un poco de lo que uno de los mayores sabe, porque les digo yo que ya hoy que seguidos se van muriendo, de aquí a mañana los de las comunidades también, entonces quedan jóvenes y ellos después no van a hallar qué hacer. No, y que una comunidad sin líderes no es comunidad. No. O sea, porque en la comunidad, o sea, tienen que haber líderes para que la liderezcan, pues. Entonces, porque si no, o sea, yo me acuerdo que cuando vino un proyecto de la calle, cuando abrieron la apertura que hicieron de la calle, entonces lo primero que los dijeron los del MO fue que si no había directiva, si no había líderes en la comunidad, entonces no podían ellos entrar, porque tenía que haber líderes en la comunidad. Entonces eso es importante en una comunidad, que hayan líderes. Sí, y por eso es la importancia, o sea, estudiar esos temas. O sea, y como le vuelvo a repetir, gracias a Dios, o sea, hemos tenido esa oportunidad de parte de Provida de tener esos temas que los han servido y los van a servir. Porque yo siento de que los van a servir, porque uno siempre cuando ve algo de que está mal, uno siempre se acuerda de los temas que ha visto, ¿no? Si esto ya lo vi, entonces yo siento que eso es bueno, pues. Y vemos que hoy en día la participación de las mujeres crece cada vez más y más, ¿verdad? Y algo que yo admiro mucho de las mujeres es la capacidad para poder conciliar algunas situaciones que en el caso de uno de hombre a veces es como chispa, se enciende con poco, ¿verdad? Y la mujer tiene esa capacidad de poder hablar, expresar las situaciones y poder llegar a una situación de resolución de conflictos, digámoslo en ese tema, porque tiene esa habilidad.
tiene también esa gran capacidad. Yo admiro a, por ejemplo, profesoras que están a cargo de la dirección en los centros escolares y han hecho grandes gestiones para poder desarrollar esos centros escolares. Mujeres que están en las asociaciones comunales, en directivas, en tantas organizaciones, que se ve ese gran liderazgo, ¿verdad?, que se tiene de parte de las mujeres y que a veces tal vez se ve un poco limitado por las otras funciones en el hogar, pero que es muy importante la participación de ellas. Sí, como también en las comunidades pasa algo, que los compromisos, los hombres no les gusta agarrar compromisos. Entonces, los jóvenes, más que todo, ellos, como algunos trabajando, otros que no quieren agarrar compromisos. Entonces, ya uno de mujeres no los toca de otro que agarrar esos compromisos y echarlos a andar, porque si no, las comunidades se quedan sin... Porque lo primero que buscan es la directiva. Porque si no hay directiva en una comunidad, no hay nada. Entonces, no los toca de otro que meterle el lomo. Aunque no queramos. Bueno, para mí, felicitarles, ¿verdad?, por ese gran esfuerzo que hacen ustedes, tanto en el hogar, en la comunidad y en las diferentes estructuras, ¿verdad?, de la sociedad. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera invitarles a que nos den un mensaje, o qué mensaje le darían ustedes a otras mujeres que aún no se animan a participar en este tipo de formaciones. Pues de mi parte, hacerles las invitaciones a las mujeres, pues que aparten el tiempo, que uno apartando el tiempo hace el esfuerzo, porque uno de mujer le cuesta, mayormente cuando hay niños chiquitos. Entonces, y uno mantiene, pues uno de mayor mantiene un montón de animalitos también en la casa, pero uno tiene que hacer el esfuerzo, porque yo pongo como yo lo hago, yo para deber de salir, para ir a este proceso, yo me levanto a las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, como es de 2 días, ¿verdad? De 2 días, entonces a mí tengo que dejarle comida suficiente a los animales, agua. Entonces ya si hay más gente en la casa, pues hay que dejarle la comidita para que ellos solamente arreglen. Entonces yo les hago la invitación, pues que hagamos el espacio, que no es todo pues el oficio de la casa, porque hay quienes que solo se dedican a la casa y dicen, no, yo no tengo lugar, yo no tengo tiempo, y nadie lo saca. Yo les hago el llamado, pues, que aparten el tiempo, que se les quite el miedo, porque una parte es miedo que a uno le da de ir así, porque lo dicen, porque hay quienes que ni las dinámicas no les gusta. Hay quienes que ni las dinámicas les gusta, entonces, porque son muy penosas. Entonces, y yo pienso que a medida de que uno va saliendo, uno va desarrollándose, y ya después se lo va quitando la pena, ese miedo de hablar ante la gente. Yo de mi parte les hago el llamado que saquen ese espacio. Yo también lo mismo, o sea, hacerles el llamado, o sea, también, o sea, no sentir miedo, o sea, también agradecer a los espacios que nos dan las organizaciones, porque ya que ellas se esfuerzan, nosotros hacemos un pequeño esfuerzo, salir de la casa para esas capacitaciones. Las instituciones, ellas hacen lo demás. Entonces yo agradecerle también a las instituciones, porque o sea que los han ayudado tanto, y también hacerles el llamado también a la gente que no sienta miedo, a las demás mujeres, de que esto es tan bonito, de que uno no lo olvida jamás, o sea, esto, y es una oportunidad pues como mujeres que tenemos, o sea, y como les digo, las organizaciones que se preocupan porque nosotros salgamos adelante, que salgamos de ese esquema que tenemos de estar solo en casa, ya hay que salir de ahí, de la casa. Entonces ese es el llamado que yo les hago a las mujeres, de que salgamos de casa, de que cuando salimos de casa nos gusta. Entonces, y queremos estar ya solo fuera de la casa cuando ya comenzamos
a salir, pero si no comenzamos a salir, jamás vamos a querer salir de casa, siempre vamos a sentir ese miedo de participar, y cuando uno participa siente esa gana después de participar, entonces y va saliendo, como le digo, de ese esquema de que siempre los ha tenido el sistema. Muy bien, Ana, no sé si quieres agregar algo. Igual yo quizás invitar a las mujeres a aprovechar los espacios que les brindan las instituciones, porque es una parte de que ustedes como mujeres se puedan formar y salir como de esa burbuja que nos tiene atrapadas, en que solo esto tenemos que hacer y solo en la casa, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestro X, ¿verdad? Entonces quizás eso, salgamos de esa burbujita y que pues podamos recibir todo esto, que entre más formadas somos como mujeres, pues más también tenemos fuerzas para cuidar nuestros derechos y defender nuestros derechos como mujeres. Para nosotros como Radio Farabundo Martí ha sido un gusto haber contado con su presencia acá en cabina y que hayamos hablado, ¿verdad?, de parte de la Asociación Asmuchal sobre el proceso de formación que se ha seguido en estas jornadas desarrolladas por Asociación Provida. No, nosotros también como mujeres darle las gracias a ustedes por darle estos espacios, porque a veces uno desea, hablar las cosas, pero si no tiene ese espacio, ¿a dónde? Uno darlo, no lo puede dar. También, de mi parte, darle las gracias también a ustedes por tener esos espacios. Muchas gracias. Gracias también de mi parte, darle las gracias por la paciencia que tienen también, y saber pues cómo explicarlos. De mi parte les doy gracias. Bueno, y para nosotros les invitamos a sintonizar cada viernes el programa La Voz de las Mujeres, un espacio desarrollado por Asociación Provida en el marco del proyecto Mujeres Organizadas contra el Cambio Climático a través de la agroecología en Chalatenango Sur. Recuerde sintonizarnos cada viernes a las 3 de la tarde y la repetición los días sábados a las 11 de la mañana. Así es que muchas gracias por habernos sintonizado. Búsquenos en Facebook y en TikTok como Radio Farabundo Martí. Para Radio Farabundo Martí informó su servidor Nelson Ayala.